Existe un cálculo matemático en el centro de cada guerra entre una potencia militar avanzada y un adversario más pequeño y menos equipado convencionalmente. La premisa establece que la profundidad es seguridad y la distancia es protección. Consiste en mover los activos más valiosos lo suficientemente lejos del frente, lejos de las armas que pueden alcanzarlos en la actualidad, para comprar tiempo. Tiempo para atacar sin ser atacado de vuelta. Tiempo para sostener la campaña sin absorber los costos de la misma. Y tiempo para operar desde santuarios que el enemigo simplemente no puede alcanzar. Durante 3 años, Rusia aplicó ese cálculo sobre Ucrania y concluyó que una distancia de 900 kilómetros era suficiente. Esa es la distancia que separa la frontera ucraniana de las bases aéreas en la Oblast de Saratov, en Engels, en Ryazán y en Oleña, las bases desde las cuales la flota de bombarderos estratégicos de Rusia despega cargada con misiles de crucero y a las que regresa para aterrizar, rearmarse y despegar de nuevo. Estas bases han sido el punto de origen físico de cientos de ataques con misiles contra ciudades ucranianas, infraestructura eléctrica, hospitales y edificios de apartamentos. Los planificadores militares de Rusia posicionaron estas bases con la total confianza de que Ucrania no tenía ningún arma que pudiera tocarlas, bajo el supuesto de que la geografía del conflicto creaba una asimetría de vulnerabilidad permanente, una característica estructural de la guerra con la que se podía contar de la misma manera que se cuenta con las leyes de la física. Los 900 kilómetros eran un foso, una garantía, y la base de toda la estrategia de la campaña aérea de Rusia contra la infraestructura civil ucraniana, una estrategia orientada a quebrar la voluntad de la población, haciendo que la vida en invierno fuera invivible, ejecutada desde plataformas que, por diseño, estaban más allá de cualquier consecuencia. Esa garantía acaba de expirar. Lo que Ucrania ha realizado en la campaña de ataques profundos durante los últimos meses no es simplemente un logro militar. Se trata de una revolución conceptual y una reescritura fundamental de las reglas que todos asumían que gobernaban lo que era posible en este conflicto. Cuando los drones ucranianos aparecen sobre la base aérea de Engels y los bombarderos estacionados en esa pista se incendian, el fuego visible en las imágenes satelitales no es solo metal y combustible de aviación ardiendo. Lo que se quema es la suposición del santuario ruso, la lógica de que la distancia protege y uno por uno los activos más cuidadosamente preservados en todo el inventario militar de Rusia. Son los activos que se suponía que estaban demasiado lejos, demasiado bien escondidos y demasiado profundamente incrustados en el territorio soberano ruso como para correr riesgos. Rusia ocultó sus armas más letales a 900 kilómetros de distancia, pero Ucrania las encontró de todos modos. Para entender por qué la destrucción de estos activos es tan profunda y por qué representa algo categóricamente diferente de otros éxitos militares ucranianos, primero es necesario comprender qué son realmente estas armas y qué le han estado haciendo a Ucrania durante 3 años. La flota de bombarderos estratégicos de Rusia no es una reliquia de la Guerra Fría mantenida por prestigio, sino un componente operativo activo de una campaña deliberada para destruir la capacidad de Ucrania de funcionar como un Estado moderno. Los aviones Tu-95 Bear y Tu-160 Blackjack, estacionados en la base aérea de Engels y en otras bases del interior profundo de Rusia, son las principales plataformas de lanzamiento de los misiles de crucero Kh-101 y Kh-55 que han golpeado estaciones de energía ucranianas, patios de transformadores, plantas de calefacción e instalaciones de tratamiento de agua en todo el país. Estas no son armas diseñadas para matar soldados, son armas diseñadas para destruir la resiliencia civil, para forzar a una población a elegir entre congelarse en la oscuridad o aceptar los términos impuestos por Rusia. La campaña se ha llevado a cabo con una brutalidad metódica que refleja tanto una intención estratégica real como un profundo desprecio por el derecho internacional, lo cual ha sido completamente coherente con la conducta de Rusia a lo largo de todo el conflicto.
Cada ola de ataques con misiles comienza de la misma manera. Los bombarderos despegan de bases que Ucrania no puede alcanzar, vuelan hacia posiciones de lanzamiento sobre territorio ruso, lanzan salvas de misiles de crucero que el sistema de defensa aérea de Ucrania luego intercepta con diversos grados de éxito y regresan a la base para recargar. Las bases nunca son tocadas, los aviones nunca enfrentan riesgos y los pilotos que lanzan los misiles que matan a civiles ucranianos regresan a sus hogares, cenan y vuelven a la mañana siguiente para hacerlo de nuevo. La impunidad era estructural, estaba diseñada así, y para los planificadores estratégicos de Rusia, esa impunidad no era una cuestión moral, sino un activo operativo. Era la característica que hacía posible toda la campaña y que permitía a Rusia degradar la infraestructura ucraniana a un ritmo que la capacidad de reparación de Ucrania apenas podía igualar. Se suponía que esto se acumularía con el tiempo, hasta provocar el colapso de la moral civil ucraniana, algo que nunca llegó a materializarse por completo, sin importar cuánto de la red eléctrica fuera destruida, reconstruida y destruida otra vez. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania, equipadas con baterías Patriot suministradas por Occidente, sistemas NASAMS y un inventario creciente de misiles de defensa aérea europeos, han combatido esta campaña en el extremo receptor con una efectividad extraordinaria, interceptando la mayoría de los misiles entrantes, protegiendo los nodos más críticos y manteniendo la red viva a través de inviernos que fueron genuinamente diseñados para destruirla. Sin embargo, la interceptación, por muy efectiva que sea, es fundamentalmente reactiva. Acepta la premisa de que Rusia disparará y Ucrania intentará atrapar los proyectiles, cediendo la iniciativa a un adversario que opera desde santuarios fuera de su alcance. Ucrania decidió dejar de aceptar esa premisa. El programa de drones de largo alcance que ha llevado la capacidad de ataque ucraniana a 900 kilómetros y más allá, no comenzó como una iniciativa de caza de bombarderos estratégicos. Comenzó, como tantas innovaciones militares ucranianas, como una respuesta a un problema operativo inmediato. En este caso, la necesidad de atacar la infraestructura logística rusa, los suministros de combustible y las instalaciones industriales militares que estaban fuera del alcance de la artillería convencional y los misiles tácticos, pero que sostenían directamente el frente. La primera generación de drones de largo alcance de Ucrania era relativamente rudimentaria en comparación con lo que vino después. Eran sistemas de ataque unidireccionales, derivados de plataformas de drones comerciales adaptadas y modificadas por ingenieros que esencialmente inventaban una capacidad desde cero, con tiempo limitado, presupuesto limitado y un claro sentido de las consecuencias del fracaso. Eran lentos, su navegación era imprecisa para los estándares posteriores y sus ojivas eran pequeñas, pero volaban. Alcanzaron sus objetivos y al hacerlo, demostraron el concepto que se refinaría durante los siguientes 2 años en algo para lo que Rusia no tenía precedentes establecidos sobre cómo lidiar. El refinamiento fue sistemático y rápido. Cada generación de drones ucranianos de largo alcance incorporó lecciones del empleo operativo de las generaciones anteriores sobre la precisión de la navegación bajo la interferencia de la guerra electrónica rusa, sobre la reducción de la sección transversal de radar para complicar la interceptación, sobre los perfiles de vuelo óptimos para evadir los sistemas de defensa aérea y sobre el tamaño de la ojiva en relación con las características del objetivo. El ciclo de desarrollo, que corría en paralelo con las operaciones de combate reales, comprimió años de desarrollo de armas convencionales en meses, porque el ciclo de retroalimentación entre el rendimiento en el campo y la revisión de ingeniería era esencialmente instantáneo. Para cuando los drones ucranianos comenzaron a aparecer sobre objetivos en la Oblast de Moscú, en Tatarstán, en la región industrial del Volga y, eventualmente, en la base aérea de Engels, en la Oblast de Saratov, a más de 900 kilómetros del territorio controlado por Ucrania, ya no eran los dispositivos improvisados de 2022. Eran plataformas de ataque estratégico construidas expresamente y optimizadas para la penetración de sistemas de defensa aérea en capas,
capaces de navegar hacia coordenadas GPS precisas con una exactitud suficiente para golpear aviones específicos en plataformas de estacionamiento concretas, y fabricadas en cantidades que hacían que intentar detenerlas mediante la interceptación fuera una proposición matemáticamente insostenible para la defensa aérea rusa. La economía industrial de esta competencia merece ser examinada cuidadosamente porque revela dinámicas estructurales del conflicto que las comparaciones convencionales de poder suelen oscurecer. Un misil de defensa aérea ruso capaz de interceptar un dron cuesta significativamente más que el dron que intercepta. Las baterías de defensa aérea rusas tienen capacidades de almacenamiento finitas que, una vez agotadas, requieren un reabastecimiento que toma tiempo y consume un ancho de banda logístico que ya se encuentra bajo presión. Los drones ucranianos pueden producirse en grandes cantidades a bajo costo y lanzarse en enjambres diseñados específicamente para saturar la capacidad de interceptación de los sistemas defensivos, disparando suficientes unidades simultáneamente y en suficientes direcciones como para que el número matemáticamente limitado de disparos de interceptación no pueda cubrir cada objetivo. Esto no es una competencia uniforme entre sistemas de valor equivalente. Es una explotación deliberada de la asimetría de los costos de ataque y defensa, un principio tan antiguo como la guerra de fortalezas, redescubierto y reimplementado en la era de los drones, con consecuencias que la arquitectura de defensa aérea de Rusia no estaba diseñada para manejar. La base aérea de Engels merece una atención particular, porque lo que ocurrió allí es la ilustración individual más clara de lo que la campaña de ataques profundos ha logrado y de lo que significa. Engels 2, para usar su designación completa, se encuentra en la orilla oriental del río Volga, en la óblast de Saratov, aproximadamente a 950 kilómetros de la frontera ucraniana en línea recta de vuelo de dron. Es el hogar de la 22ª División de Aviación de Bombarderos Pesados de la Guardia, la unidad que opera los aviones de combate estratégicos Tu-95MS y Tu-160 de Rusia. Estos son los aviones, no de manera metafórica ni indirecta, sino las aeronaves específicas que han estado lanzando los misiles que han destruido la infraestructura energética ucraniana a lo largo de múltiples inviernos. Su presencia en Engels está documentada, su papel operativo está documentado, y su contribución a la campaña contra los civiles ucranianos está documentada. Rusia consideraba que Engels era un lugar seguro por la misma razón que consideraba que Sebastopol era seguro antes de que la campaña de drones marítimos de Ucrania hiciera que ese cálculo quedara obsoleto, porque se suponía que la distancia era prohibitiva. Los sistemas de defensa aérea en Engels existían, pero estaban calibrados principalmente contra la amenaza de misiles de largo alcance occidentales, con firmas de radar específicas, perfiles de vuelo determinados y emisiones electrónicas concretas. Los drones ucranianos, que vuelan más bajo, más lento, con una sección transversal de radar mínima, navegando a través de características del terreno que los ocultan de los radares terrestres y programados para llegar en momentos de mínima alerta defensiva, presentaron un problema de fijación de objetivos diferente, uno que la arquitectura de defensa aérea existente en Engels no estaba configurada de manera óptima para resolver. Los primeros ataques confirmados en Engels a finales de 2022 fueron, para el estándar de lo que siguió, limitados en su daño físico, pero enormes en su señalización estratégica. Hubo aviones dañados e infraestructura golpeada. El impacto psicológico dentro de la comunidad de aviación estratégica de Rusia, la comprensión de que sus aviones en su propia base no estaban seguros, fue severo e inmediato según todos los indicios. Los procedimientos operativos cambiaron. Se activaron planes de dispersión. Los aviones se trasladaron a instalaciones alternativas y se endurecieron los procedimientos de seguridad. Todo esto consumió energía institucional y redujo el ritmo operativo de formas que tuvieron efectos directos en la campaña de misiles de crucero contra Ucrania, porque los aviones que están siendo constantemente dispersados y reubicados no reciben mantenimiento, no se recargan
y no se lanzan al ritmo que la campaña requiere. Los ataques posteriores fueron más allá. La capacidad de Ucrania no solo de llegar a Engels, sino de golpear aviones específicos en plataformas de estacionamiento concretas, de destruir un Tu-95 en el suelo antes de que pudiera lanzar otra salva de misiles Kh-101 contra ciudades ucranianas, representó un nivel de precisión y efecto estratégico que pertenece a una categoría diferente a la de simplemente afirmar que Ucrania golpeó un objetivo dentro de Rusia. Un bombardero estratégico Tu-95 es una plataforma que representa décadas de diseño, fabricación y desarrollo operativo. Conlleva un costo de reemplazo que se cuenta en cientos de millones de dólares. Rusia fabrica estos aviones a un ritmo que es esencialmente cero. La línea de producción del Tu-95 no ha estado activa durante décadas, y el programa de modernización del Tu-160 ha producido nuevos aviones en dígitos individuales. Cada Tu-95 o Tu-160 que es destruido en el suelo es una resta permanente de la capacidad de aviación estratégica rusa que no se puede reemplazar en ningún plazo realista. Esto constituye un desgaste del tipo más significativo desde el punto de vista estratégico, no el desgaste de municiones consumibles ni de vehículos que pueden ser reconstruidos o reemplazados a partir del almacenamiento de la era soviética. Se trata del desgaste de plataformas insustituibles de alto valor, cuya pérdida degrada directamente la capacidad de Rusia para llevar a cabo la campaña que ha sido uno de los principales instrumentos de coerción estratégica contra Ucrania. Los ataques a la base de Engels fueron el componente más dramático de la campaña de ataques profundos, pero no el único, y el panorama completo requiere examinar el conjunto de objetivos más amplio que Ucrania ha estado trabajando metódicamente a través de la profundidad del territorio ruso. Los ataques a refinerías de petróleo representan quizás la amenaza económicamente más consecuente de la campaña y la que a Rusia le resultó más difícil responder, porque el conjunto de objetivos es enorme. Las instalaciones individuales son grandes y no pueden repararse rápidamente, y el efecto estratégico de degradar la capacidad de refinación de petróleo rusa se siente no solo en la disponibilidad de combustible militar, sino en los ingresos por exportaciones que financian el esfuerzo bélico mismo. La campaña de drones de Ucrania contra la infraestructura de refinación de petróleo rusa, llevada a cabo a lo largo de 2024, golpeó instalaciones en una franja de territorio ruso que se extiende desde la óblast de Krasnodar en el sur hasta refinerías en Nizhny Novgorod y más allá. El daño acumulado redujo la capacidad de refinación rusa en porcentajes que comenzaron a aparecer en las cifras de exportación rusas, en los informes de disponibilidad de combustible nacional y en las evaluaciones económicas internas que los funcionarios rusos producían para el consumo del gobierno en lugar del público. Los ataques individuales dañaron unidades de refinería específicas, columnas de destilación, craqueadores catalíticos y unidades de procesamiento de crudo, cuya reparación requiere equipos especializados difíciles de obtener bajo condiciones de sanciones, y cuyo tiempo de inactividad afecta la producción durante meses en lugar de días. La respuesta de Rusia fue amenazar con ataques recíprocos contra la infraestructura energética ucraniana, una amenaza que ya había estado ejecutando a lo largo del conflicto, lo que le dio menos influencia disuasoria de la que Moscú aparentemente esperaba. El cálculo de Ucrania era directo. Rusia ya estaba golpeando la infraestructura energética ucraniana tan duro como podía. La amenaza de un aumento en los ataques estaba limitada por la capacidad del inventario de misiles, no por la moderación rusa. No había nada que disuadir, y los ataques a las refinerías rusas eran una ventaja estratégica pura desde la perspectiva de Ucrania, imponiendo costos a la economía de guerra rusa sin crear un riesgo significativo de escalada más allá de lo que ya estaba ocurriendo. Los ataques a los depósitos de municiones merecen igual atención. Rusia ha mantenido enormes instalaciones de almacenamiento de municiones avanzadas e intermedias en la Ucrania ocupada y en territorio ruso cerca del frente,
siendo estos los nodos logísticos que alimentan la tasa extraordinaria de consumo de munición de artillería que ha caracterizado el carácter de desgaste de esta guerra. Estos depósitos son objetivos de alto valor, porque la munición es tanto el principal consumible de la campaña terrestre como algo cada vez más difícil de producir y transportar bajo las condiciones que enfrenta Rusia. Atacarlos no solo destruye la munición allí almacenada, sino que interrumpe la cadena de suministro de maneras que afectan las tasas de fuego de la línea del frente durante semanas o meses después de cada ataque, reduciendo el ritmo de artillería del que dependen las fuerzas rusas para compensar sus deficiencias tácticas en la guerra de maniobras. Los ataques de largo alcance ucranianos en los depósitos de municiones rusos se han realizado con una frecuencia y efectividad crecientes, con las imágenes características de explosiones secundarias y la munición almacenada estallando en secuencias espectaculares visibles desde satélites, confirmando el éxito del ataque en términos que no requieren evaluación de inteligencia para ser interpretados. El impacto operativo en las tasas de artillería rusa en las semanas posteriores a los principales ataques a los depósitos es una de las relaciones de causa y efecto más consistentes y medibles en el registro de datos del conflicto. Existe una dimensión de la campaña de ataques profundos que trasciende lo operativo militar y entra en lo político-psicológico de maneras que importan enormemente para cómo termina esta guerra. La narrativa de guerra de Rusia para el consumo interno se ha basado en una geografía específica del conflicto. La guerra ocurre en Ucrania, en territorio ucraniano, a la población ucraniana, causando sufrimiento ucraniano. Rusia experimenta la guerra principalmente a través de la movilización de sus hijos, la interrupción económica de las sanciones y el marco propagandístico que presenta todo esto como un sacrificio noble por una causa defensiva. El territorio físico de Rusia, sus ciudades, sus fábricas, sus bases militares y su vida diaria debían permanecer aislados de la realidad física de la guerra. El aislamiento no era un efecto secundario de la geografía, sino una elección estratégica deliberada. Porque una población rusa que ve que la guerra llega a casa, la experimenta de manera diferente a una población rusa que puede imaginar la guerra como algo que sucede en otro lugar, a otra persona. Los ataques ucranianos dentro de Rusia rompen ese aislamiento. Cuando un dron aparece sobre Moscú y activa alertas de defensa aérea que obligan a los residentes de la capital a dirigirse a los refugios por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, algo psicológicamente significativo sucede independientemente de si el dron es interceptado. Cuando las instalaciones petroleras en Saratov y Nizhny Novgorod arden y el humo es visible desde las ciudades cercanas, algo cambia en la experiencia civil de una guerra que se suponía abstracta. Cuando las familias de los pilotos estacionados en Engels comienzan a hacer preguntas sobre la seguridad de la base que el comandante de la base no puede responder honestamente, la guerra ha llegado a un lugar donde nunca se suponía que debía estar. El manejo de la información por parte del Kremlin ante estos eventos ha estado bajo una severa presión. Suprimir las imágenes de refinerías en llamas o bases aéreas dañadas es difícil en una era de imágenes satelitales comerciales y redes sociales. Explicar por qué los sistemas de defensa aérea rusos, promocionados como unos de los más capaces del mundo, están fallando en interceptar de manera confiable ataques de drones de baja tecnología sobre territorio soberano ruso, requiere narrativas que el público ruso está encontrando más difíciles de aceptar. La brecha entre la historia oficial y la evidencia visible desde los teléfonos móviles apuntados al cielo es una brecha que la propaganda no puede cerrar por completo, y las implicaciones políticas de esa brecha se acumulan. Una población rusa que acepta estoicamente las muertes de soldados en una guerra extranjera puede calibrar su tolerancia de manera diferente cuando la guerra comienza a llegar visiblemente a suelo ruso. Aunque este proceso de recalibración no ha alcanzado un umbral político decisivo, el proceso ha comenzado en las conversaciones que ocurren en las ciudades rusas, donde las sirenas de defensa aérea ya no son teóricas. Las implicaciones estratégicas internacionales de la capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania
se extienden mucho más allá del conflicto bilateral y están siendo procesadas con intensa atención en los establecimientos militares de todo el mundo. La implicación más inmediata es para la teoría de la disuasión, el marco intelectual que ha gobernado los arreglos de seguridad nuclear y convencional desde la Guerra Fría. La teoría de la disuasión asume que los estados con capacidad de represalia creíble pueden disuadir los ataques a su territorio soberano, haciendo que el costo sea prohibitivo. La disuasión nuclear de Rusia se suponía que debía hacer impensables los ataques ucranianos en territorio ruso, debido a que la escalera de escalada desde ataques convencionales en suelo ruso hasta una respuesta nuclear se consideraba corta y el riesgo paralizante. Ucrania subió la escalera de todos modos, de manera deliberada y sistemática, guiada por una lectura de la doctrina nuclear rusa y las limitaciones políticas rusas, que resultó ser más precisa que las evaluaciones occidentales del peor de los casos que habían aconsejado moderación. La escalada nuclear que se suponía que seguiría a los ataques en territorio ruso no se ha materializado. Rusia ha respondido con retórica, amenazas y ataques acelerados con misiles contra la infraestructura ucraniana, pero no con armas nucleares. Esto cambia el cálculo para cada confrontación futura, donde una potencia nuclear más grande se enfrenta a un estado más pequeño e intenta usar la amenaza implícita de escalada nuclear para crear zonas de inmunidad para sus activos militares. La voluntad demostrada por Ucrania para desafiar ese aviso y el resultado demostrado de que el aviso era, en las condiciones de este conflicto, un engaño, establece un punto de datos en un dominio donde estos son extraordinariamente raros. Los planificadores militares en Taipei, Seúl, Kalin y cada capital que enfrenta la posibilidad de un conflicto convencional con un adversario armado con armas nucleares están incorporando este punto de datos, cuyas conclusiones darán forma a las posturas de defensa y la toma de decisiones en crisis para una generación. Al hacer la contabilidad estratégica clara de los activos específicos destruidos o degradados, los números demuestran el impacto. La flota de bombarderos estratégicos de Rusia, los Tu-95 y Tu-160 en Engels y otras bases, no es una fuerza grande en comparación con la Guerra Fría. El inventario operativo total de estos aviones se cuenta en docenas, no en cientos, y la tasa a la que se construyen o reparan refleja las realidades de la industria de defensa rusa posterior a la Unión Soviética. Cada avión destruido representa una pérdida que el sistema industrial no puede reemplazar en ningún plazo relevante para este conflicto. El daño acumulado ha reducido la capacidad disponible de lanzamiento de misiles de crucero de maneras medibles en los datos sobre las tasas de interceptación ucranianas mensuales. Las pérdidas en la refinación de petróleo se traducen directamente en menor disponibilidad de combustible para reactores para la aviación militar, diésel para vehículos blindados y logística, y en los ingresos gubernamentales por exportaciones que financian el presupuesto de guerra. Las pérdidas de los depósitos de municiones degradan la herramienta principal de dominio táctico que le queda a la fuerza terrestre rusa, que utiliza la artillería para compensar sus deficiencias en la guerra de maniobras. Todo esto sumado representa una degradación sostenida y compuesta del sistema industrial militar que sostiene el poder militar ruso a todos los niveles. Aviones que no pueden volar, refinerías que no pueden refinar y municiones que ahora existen como un cráter. Los historiadores que escriban sobre este conflicto probablemente identificarán la campaña de ataques profundos contra los activos estratégicos rusos como el momento en que el carácter estratégico de la guerra cambió fundamentalmente. No porque fuera decisiva en sí misma, sino porque eliminó la última categoría de activo militar ruso que había estado operando sin consecuencias, el último santuario en una guerra donde todo lo demás ya estaba en disputa. Antes de la campaña de ataques profundos, Rusia tenía una retaguardia protegida, refinerías que producían el combustible que movía al ejército, depósitos de municiones que alimentaban los cañones y el lujo político de una guerra que le sucedía a otra gente en otro país.
todo eso ha terminado. La profundidad que se suponía que era seguridad ha demostrado ser insuficiente de manera costosa. Los activos que se suponía que estaban ocultos lo suficientemente lejos han sido encontrados, golpeados y en algunos casos destruidos permanentemente. La guerra que Rusia llevó a Ucrania ha llegado en una forma que Rusia no anticipó y no puede interceptar por completo en las instalaciones, los armamentos y los tanques de combustible que pensó que podría usar indefinidamente sin pagar un precio. Existe un principio en los asuntos estratégicos que establece que los únicos activos que están verdaderamente seguros en una guerra son los que se protegen tan bien que nunca se pueden usar. El acto de usarlos los convirtió en objetivos, y la suposición de que los objetivos estaban demasiado lejos para ser alcanzados era un deseo. Ucrania dejó de conceder ese deseo a través de meses de desarrollo, iteración y pruebas operativas que construyeron la capacidad de alcanzar 900 kilómetros y golpear lo que estaba allí, demostrando que el alcance de una fuerza militar decidida e innovadora no puede ser definido por las distancias con las que su adversario se siente cómodo. Rusia decidió qué distancia era segura. Ucrania decidió no estar de acuerdo. Los activos que arden a 900 kilómetros son la evidencia de quién tenía la razón.